Dios le bendiga, hermanos y hermanas. God bless you, brothers and sisters. Es bueno estar con ustedes. It's great to be with you. Otra semana más. One more week en su grupo de comunidad. in your community group. El rompehielo de hoy es el siguiente. Today's icebreaker is this. ¿Qué es lo que más te gusta del invierno? What do you like most about winter? ¿Qué es lo que más te gusta del invierno? What do you like most about winter? Habla entre su grupo. Talk amongst your group. Y si hay tiempo, pongan los comentarios. And if there's time, put them in the comments. Nos vemos pronto. We'll see you soon. Amén, hermanos y hermanas. Amen, brothers and sisters. Muchísimas gracias por los comentarios. Thank you for the comments. Ahora continuamos con nuestra serie de los grupos de comunidad. So today we continue our series on community groups. Aquí en el Calvario. Here at Calvary. Hay 3 propósitos And there are 3 reasons que intentamos cumplir cada vez que nos reunimos. that we try to achieve every time that we meet. Unidad, That's unity, crecer en Dios growing in God, y multiplicación. and multiplication. Ahora, la semana pasada And now last week, hablamos sobre la unidad we talked about unity y cómo la practicamos en nuestros grupos. and how we practice it in our groups. Hoy Today, queremos hablar un poco sobre crecer en Dios we want to talk a little bit about growing in y God lo que eso implica. and what that entails. Comencemos. Let's get started. Ahora, la Biblia nos dice lo que hacía la iglesia primitiva cuando se reunía. And the Bible tells us what the early church did when they met together. Hechos 2:42 nos dice, Acts 2:42 says, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. El propósito de los grupos de comunidad The purpose of community groups no solo es el pan. isn't just the bread. Aquí vemos que la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Here we see the early church, they persevered from the doctrine of the apostles. Ahora, para que la iglesia perseveraba en la doctrina, And so for the church to persevere in doctrine, necesitaba estudiarla. they needed to study it. Necesitaban comprender.
They need to understand y aprender cómo aplicar estas enseñanzas a sus vidas. and learn how to apply all of these teachings in their lives. No es la voluntad de Dios. Now, it is not God's will. Lo repito, no es la voluntad de Dios And I'm going to repeat that. It's not God's que will te estanques en tu crecimiento espiritual. for you to stagnate in your spiritual growth. Dale un codazo al hermano que está a su lado Why don't you hit the person next to you y dile despiértate. and say, wake up? No conocer las escrituras, Not knowing the scriptures, no conocer a Dios en una forma íntima, not knowing God intimately, no ser activo espiritualmente not being spiritually active, y en la iglesia and in church. no es lo que Dios quiere de ti y de mí. That is not what God wants for you and me. Jesús, siendo el ejemplo perfecto, Jesus, being the perfect example, nos mostró que el crecimiento es necesario. he showed us that growth is necessary. Lucas 2:52 nos dice, Luke 2:52 says, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Jesús, Jesus, Dios Todopoderoso, the Almighty God, en su humanidad, in his humanity, nos mostró que el crecimiento es necesario. he showed us that growth is necessary. Tendemos a centrarnos en nuestros conocimientos We tend to focus on our knowledge sobre una tema determinada about a specific topic y en desarrollar nuestra mente intelectual. and developing our intellectual mind. No está mal, It's not bad. pero ¿qué hay de nuestra vida espiritual? But what about our spiritual life? Ahora, cuando hablamos de crecer en Dios, And when we talk about growing in God, nos referimos a la madurez espiritual. we're referring to spiritual maturity. En nuestros grupos, In our community group, creamos un ambiente propicio we could create an environment that's conducive para que eso suceda for that to happen con nuestras lecciones sobre la palabra. with our lessons about the Word of God. Ahora, ¿por qué es eso importante? And so why is that important? Segunda de Timoteo, capítulo 2:15 nos dice, 2 Timothy 2:15 says, procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. La Biblia nos manda And the Bible commands us estudiar con diligencia to study diligently para ser obrero que usa bien la palabra de verdad. so that we may be workers who use the word of truth well. Todo el mundo puede tener una Biblia. Now, everyone can have a Bible. No todos la han estudiado para saber cómo usarla bien. Not everyone has studied it to know how to use it well. Las lecciones que recibimos en nuestros grupos The lessons that we receive in our community groups, nos ayudan a guiarnos a través de diferentes libros de la Biblia they help guide us through different books of the Bible o diferentes temas or different topics o diferentes doctrinas que trata la Biblia. or doctrines that the Bible deals with. Esto es importante. And this is important. Primera de Corintios 2:16 nos dice, 1 Corinthians 2:16 says, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Ahora la palabra de Dios And now the word of God es la mente de Dios, is the mind of God, sus pensamientos personales. his personal thoughts. Dios quiere que conocemos quién Él es. God wants us to know who he is. Por eso los grupos son tan importantes. That is why community groups are so important. Estudiando a su palabra, Studying his word, vamos a conocer muy bien cómo Él piensa. we will come to learn very well how he thinks, Vamos a saber cómo agradarle. how to please him, Y también vamos a saber qué le ofende. and we'll learn what offends him too. La Biblia nos convence del gran amor de Dios para la humanidad. The Bible convinces us of God's great love for humanity. Ahora Salmo 119, versículo 98 nos dice, Psalm 119:98 says, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. though through thy commandments hast made me wiser than mine enemies, for they are ever with me. Ahora esto es algo hermoso.
And this is something wonderful Porque en nuestros grupos de comunidad because in our community groups, tenemos la oportunidad de conocer su palabra we have the opportunity to know His Word y sus mandamientos. and His commandments. Y nos hará crecer en sabiduría. And that'll help us grow in wisdom. Queremos más sabiduría. We want more wisdom. Venga a los grupos de comunidad. Then come into community groups. Me hace más sabio que el enemigo de mi alma. It makes me wiser than the enemy of my soul. Como usted conoce la verdad, When you know the truth, el enemigo no le puede engañar jamás. the enemy can never deceive you. También Romanos 10:17 nos dice, And Romans 10:17 also says, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. En nuestros grupos, In our groups, nuestra fe crece, our faith grows porque escuchamos la palabra de Dios que se nos enseña. because we listen and hear the word of God that is being taught. Aprendemos muchos principios bíblicos We learn many biblical principles que son aplicables a nuestras vidas. that are applicable to our lives. Y como resultado nuestra fe And as a result, our y faith nuestra creencia en Dios and our belief in God, crecen cada vez más. it grows stronger every single time. Ahora, crecer en Dios And so growing in God, significa que estás avanzando en tu camino espiritual. it means that you're advancing in your spiritual journey. Significa que estás madurando en la fe. It means that you're maturing in your faith. Nuestros grupos de comunidad Our community groups, permiten que todos lo hagan. it allows everyone to do this. Al principio dije, And at the beginning, I said, no es la voluntad de Dios it is not God's will que te quedes estancado en tu caminar espiritual con Dios. for you to remain stagnant in your spiritual journey with God. Hebreos 5:12 nos dice, Hebrews 5:12 tells us, porque debido ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. for when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, for which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk, and not of strong meat. Cuando no crecemos, When we don't grow, permanecemos como niños espirituales. we remain like spiritual children, Y nos perdemos mucho más de lo que el Señor quiere revelarnos. and we miss out on much more that the Lord wants to reveal to us. Nos perdemos lo que el Señor quiere darnos. We miss out on what the Lord wants to give us. Otra vez dale el codazo a su hermano. Again, hit the person next to you. Despiértate. Wake up. Nuestros grupos Our community groups, son muy importantes they're very important. y no queremos perder de la oportunidad And we don't want to miss the opportunity de continuar tu crecimiento con Dios. to continue your growth in God. Hermanos y hermanas, Brothers and sisters, muchísimas gracias por su tiempo. thank you for your time. Dios les bendiga God bless you all. y sigamos adelante en Cristo Jesús. And we go forward in the name of Jesus.